Gengis Khan está considerado como el personaje más importante y más influyente del segundo milenio. Ahí es nada, tras la figura del mismísimo Jesús de Nazaret. A tal punto marcó la historia la acción fulminante de este inmenso guerrero mogol, surgido de las arenas cálidas de Mongolia, cerca de las montañas Altai, cerca de esas estepas interminables, el que fue capaz de aunar los sentimientos, la fuerza, la ilusión, la entrega de más de 3 millones de almas que cual horda única se lanzaron a la conquista de las estepas, a la conquista del mundo. No en vano, Gengis Khan significa señor de todos los océanos. Los mogoles consideraban que el mundo era una inmensa llanura rodeada por océanos, y por eso su líder máximo debería llevar esa distinción, Gengis Khan. Tras la muerte de Gengis Khan, los dominios de los mogoles se extendían por la práctica totalidad del continente asiático. Sus herederos iniciarían la impresionante conquista de China, pero en el siglo XIV la cosa había venido a menos, y la verdad es que todo el imperio del Khan se había disgregado en miríadas de kanatos que intentaban más o menos ejercer presión, poder o ejercer la autoridad militar sobre el resto de sus vecinos. Los mogoles se perdían en guerras fratricidas, se olvidaban de conquistas añejas, perdían la ilusión por avanzar hacia el continente europeo. Pero una figura fue capaz de recuperar esa perdida ambición. Su nombre, Timur. Si Gengis Khan tenía el nombre original de Temujin, forjador de hierro y acero fino, Timur significaba hierro. Y un apelativo añadido a ese nombre, Lan. Timur Lan. Conocido por los viejos europeos como Tamerlán. En definitiva, el cojo. Como digo, fue un personaje impresionante, el más temido de su tiempo, el más carismático. Sus conquistas se extendieron por más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Esto es el doble de lo conseguido por Alejandro Magno, una de sus referencias históricas, uno de sus personajes más admirados y siempre dispuesto a imitar. La verdad es que Timurlán tiene una biografía prolija, llena de datos, de acontecimientos, porque fue un hombre que, aunque iletrado, gustó mucho de la cultura y quiso rodearse de las mentes más lúcidas de su tiempo. En consecuencia, embelleció su capital, Samarcanda, la mítica, la legendaria Samarcanda, de donde partían las caravanas de la ruta de la sal y de la ruta de la seda. Samarcanda fue una ciudad majestuosa, pero también ensalzada por los poetas, por los literatos, los mismos que acuñaron términos elogiosos para el líder que les pagaba, que les imponía, que les exigía. Tamerlán, el hombre más importante, sin duda alguna, del siglo XIV. Vino al mundo en Ket, una localidad cercana a Samarcanda, el 10 de abril de 1336. En aquel tiempo, aquel viejo territorio, hoy es el actual Uzbekistán, era un kanato independiente llamado Chagatai. Bien, pues Chagatai tenía también sus cuitas, porque en Chagatai había población mogol. El propio Timur pertenecía a los mogoles, aunque su familia era de cultura musulmana. El clan al que pertenecía Timur era el clan de los Barlas, una familia respetada, pero en todo caso de la aristocracia menor. Timur fue creciendo entre jóvenes de su misma condición, y aunque no recibió la educación más esmerada, sí que en cambio aprendió el arte de la guerra, imprescindible para sobrevivir, y más aún si querías prosperar en la escala social del momento. Ser un temible guerrero te otorgaba poderes casi omnímodos: el respeto de tu tribu,
el miedo de los enemigos. Y Timur supo esto desde muy pequeño. La discapacidad que se cebó en una de sus piernas, nunca sabremos bien a qué se debió. Unos afirman que fue en la infancia, cuando sufrió un accidente, una caída que provocó esa cojera perenne que ya le acompañaría el resto de su vida. Otros biógrafos aseguran que fue una herida de flecha sufrida en combate la que le ocasionó esa discapacidad. Parece más probable lo primero que lo segundo, porque ya os digo que los biógrafos bien pagados se ocuparon muy mucho de elevar a los altares, elevar a la gloria la biografía de este personaje. Incluso él quiso que le hibridaran, que le entroncaran con el linaje del mismísimo Gengis Khan, y así se llegó a escribir, y así se proclamó, heredero directo, heredero genético de Gengis Khan. Bueno, hoy, gracias a los estudios de la genética, del ADN, sabemos que buena parte de la humanidad son o somos descendientes de Gengis Khan. ¿Por qué no pensar que Timur también lo fue? El caso es que el kanato en el que estaba viviendo Timur iba a sufrir una convulsión, y esto es la división del kanato en otros dos más pequeños, la Transoceana, que es donde vivía Timur, y otro llamado Mogolistán, prácticamente dominado por la etnia mogol, nómadas que transitaban las estepas de una zona ruda, muy dura, muy austera. En la Transoceana la etnia mayoritaria era la de origen musulmán, y el propio Timur, como ya hemos comentado, era mogol, pero de cultura musulmana. Él profesaba la fe musulmana. Aunque hay quien sostiene, la práctica mayoría de sus biógrafos, que no es que fuera un religioso escrupuloso, exhaustivo, que no es que practicara la fe a pies juntillas, simplemente se sirvió de ella, de la inspiración que daba la media luna a los combatientes para sus conquistas, para sus avances. No fue yihad lo que hizo Timur, fue simplemente el anhelo de recuperar el viejo esplendor de los mogoles. En esa década de los 50 del siglo XIV se produce la escisión de Chagatai, del Kanato de Chagatai, en los dos mencionados. Y Timur tiene la suerte de casarse con la hija menor del jefe que había quedado al mando de la Transoceana. Esto facilita que se convierta en gobernador de Samarcanda. Y desde la capital lanza ya sus primeras proclamas. Son los tiempos de juventud de Timur, de un enérgico Timur. En 1362 comienzan los conflictos internos. Timur quiere extender su poder y se lanza a la guerra contra sus vecinos hostiles. Son momentos durísimos, aquellas gentes estaban muy curtidas y muy avezadas en combate. Todavía manejaban las técnicas que habían granjeado victorias, habían otorgado grandes triunfos a las hordas de Gengis Khan. Sabían ciertamente luchar. Su principal pericia bélica radicaba en el combate a caballo. Un mogol de aquella época podía cabalgar a todo galope y lanzar flechas certeras contra el enemigo sin inmutarse, sin caerse del caballo, sin mayores peligros. Eran auténticos centauros, unidos permanentemente a su equino, podían vivir, comer, dormir encima del caballo. Por tanto, eran combates atroces, porque sabían muy bien qué se jugaban. Durante 8 años, Timur tiene que hostigar, tiene que aplacar o sojuzgar a sus rivales. Y al fin consiguió tanta fuerza que pudo proclamarse emir independiente, proclamando Samarcanda capital de su incipiente imperio. Corría el año de 1370 y la historia estaba a punto de escribir sobre aquel Timurlán.